Hola, ¿qué tal? El día de hoy el tema que vamos a tratar en el video repaso es el porcentaje. Primero definamos qué es el porcentaje. El porcentaje es el número de partes que se toma de una cantidad dividida entre 100 partes. Por lo tanto, podríamos decir o podríamos hablar de un 5%. Significa que de 100 partes se toman 5. Un 3% significa que de 100 partes se toma 3. De un 50% se podría indicar que de 100 partes se toman 50 y a su vez nos damos cuenta que es la mitad. Por lo tanto, también podríamos relacionar el 25%, la cuarta parte, el 75%, las tres cuartas partes. Es lo que vamos en este momento a analizar y vamos a estudiar para que usted pueda determinar porcentaje de ciertas cantidades. Por ejemplo, si yo deseo saber cuánto es el 30% de 50. Lo podríamos hacer de muchas formas, pero yo creo que esta es la forma más adecuada y sencilla para que usted pueda trabajar. Observe. Significa, voy a hablar de la cantidad de 50. Y de ella voy a tomar el 30%. O sea, de cada 100 partes voy a tomar 30. Si usted se da cuenta, es una multiplicación y esto es una fracción. Por lo tanto, yo puedo simplificar, si me da la facilidad, observe. Esto significa que es 5 por 10 y este 3 por 10, por eso 50 y 30. Y a su vez tengo acá que es 100, que es 10 por 10. Es decir, yo puedo sacar décima y décima. Y puedo volver a sacar ahora que me quedó otra vez décima. O sea, dividí 2 veces para 10. En todo caso, la respuesta sería lo que quedaron después de la simplificación. 5 por 3, 15. Estamos hablando entonces de que el 30% de 50 es 15. Si me pide que determine el 10% de 50, entonces veamos. 50 por 10 sobre 100. Una vez más, apliquemos lo mismo, décimas, décimas, y la respuesta es 5. Ahora, en el siguiente ejemplo, voy a borrar, por decirlo, la pizarra. Con esto vamos a hablar, o vamos a calcular, de otras cantidades, como por ejemplo, vamos a determinar el 12% determina el 12% de 125. Observemos algo interesante. Bien, entonces como habíamos hecho los ejemplos anteriores, ejemplos básicos, pongo la cantidad 125, luego digo por 12 y sobre 100. Si nos damos cuenta, ya no puedo quitar los ceros, o sea, simplificar, sacar décimas. Pero ahora yo lo veo más fácil para ustedes, es la multiplicación y la división entre 100 o entre 10 también. Observemos, yo puedo hacer mucho más sencillo solamente con las leyes de divisibilidad. Es decir, yo puedo hacer de esta forma, multiplicar los 125 por 12. Al multiplicar 125 por 12 obtengo lo siguiente. 2 por 5, 10. Llevo una, 2 por 2, 4 y una 5. 2 por 1, 2, 250. Lo que se multiplica por 1 queda igual. Estamos hablando de que entonces es 5 y 5, 10. 2 y 2, 4 y una que llevamos 5. Estamos hablando entonces de que es 1500, ¿no? Veamos. Correcto. Entonces ahora lo que me ha quedado aquí sería de la multiplicación 1500. Y ahora si ustedes observan, me es fácil dividir y sacar entonces los dos ceros. O sea, décimas, décimas, en este caso estoy sacando centésimas porque estoy viendo para 100. Y la respuesta es 15. ¿Sí?
Entonces observamos claramente que tenemos técnicas porque luego si simplificamos, de pronto la divisibilidad no me va a permitir ir con tanta agilidad como queremos. Vamos a hacer más ejemplos para que usted pueda observar y tenga sus alternativas en donde elegir en procesos. Bien, vamos ahora a continuar. Y dice, determina el 12% de 1260. Continuamos, 1260. Quiero calcular el 12% por 12 sobre 100. ¿Sí? Entonces aquí tengo facilidad una vez más. Pero solamente puedo sacar décimas y décimas. Dividir entre 10 en todo caso. La décima parte que estoy obteniendo. Y luego yo podría también simplificar, no es que no se puede, pero al simplificar me quedaría 5 y acá por 6, también es un camino corto, pero recuerde que la división para 10, para 100 o por 1000 presenta la facilidad que vamos a correr espacios o la coma hacia la izquierda cuando dividimos para 10, un espacio, para 100, 2, para 1000, 3. Entonces para mí, yo pienso más conveniente, 126, multiplicarlo por 12 y luego dividirlo entre 10. Veamos. 2 por 6, 12. 2 llevo 1. 2 por 2, 4 y 1, 5. 2 por 1, 2. 1 por 6, 6. 1 por 2, 2. Y 1 por 1, 1. Todo lo que se multiplica por 1 queda igual. 2, 5 y 6, 11. 1 y llevo 1. 2 y 2, 4 y una que llevamos 5. Y queda entonces que esto es 1512. Y 1512 entre 10 va a ser dividido para 10. Entonces esa división ya me presenta a mí mucha más facilidad. ¿Por qué? Porque si divido entre 10, recordemos que estos son enteros y el punto decimal lo que marca es que hay a su izquierda el punto los enteros y hacia la derecha los decimales. Por ser entero, hacia la derecha hay ceros decimales, no existe decimales, cero. Podríamos poner 0, 0 o mucho 0. Pero sencillamente, como son enteros, no los necesitamos. No existen esas cantidades decimales, no hay. Pero ahí sí está el punto. De tal manera que para dividir para 10, lo que hago es ese punto decimal se va a ubicar o va a ir hacia la izquierda un espacio. Por lo tanto, quedaría simplemente de esta manera. Y estamos hablando que entonces el 12% de 1260 es 151 enteros, 2 décimas. Y ahora vamos a ir con ciertos porcentajes que se relacionan con algunas fracciones, como por ejemplo el 25%, por eso lo he puesto con rojo. Este porcentaje nos da mucha facilidad. Cada vez que hablamos del 25% de una cantidad, estamos hablando de la cuarta parte. ¿Por qué razón? Porque si representamos el 25%, sería 25 sobre 100. Y al simplificar, vamos de una vez a sacarle 25ª parte 1, 25ª parte 4. Entonces estamos hablando de que son una cuarta parte. Simplemente sería, si me hablan del 25%, yo lo que haría es simplemente 64 por un cuarto, o lo que es decir 64 dividido para 4. También lo podemos hacer por cálculo mental, dado que la cantidad nos permite. Para dividir entre 4, dividimos primero para 2 y a su vez esa mitad la volvemos a dividir para 2. A ver si calculamos de esta manera. Entonces sería cuarta 1 y la mitad de 64 sería 32 y a su vez la mitad 16. O sea, la cuarta de 64 es 16. Estamos hablando entonces que el 25% de 64 es 16, es decir, su cuarta parte. A su vez, si hablamos del 50% 64, pues el 50% equivale a la mitad. Estamos hablando entonces de que el 50% es 50 sobre 100. Si simplificamos décimas, quinta 1, quinta 2, estamos hablando de la mitad de algo. El 50% es la mitad de una cantidad. Entonces, la mitad, si hablamos del 50% 64, inmediatamente respondemos que es la mitad. La mitad de 64 es 32. Por lo tanto, el 50% de 64, su respuesta sería 32. También entre los porcentajes que tenemos, muy prácticos, es el 75%. El 75% es 75 sobre 100. Si simplificamos sacando la 25ª parte, obtendremos que aquí hay 3 veces 25 y aquí 4. Estamos hablando que es las 3 cuartas partes de algo.
¿sí? Entonces, sí podemos hablar del 75% de 64, serían las 3/4 partes de 64, es decir, 64 por 3/4. Significa que 64 se divide para 4 y ese resultado se multiplica por 3, o 64 se multiplica por 3 y ese resultado se divide para 4. Pero como tenemos claramente la simplificación, podríamos primero sacar la cuarta parte. La cuarta parte 16 y multiplicarla por 3 son 48. O empezar por partes también. Mitad de 4/2, mitad de aquí serían 32, una vez más mitad sería 1 y mitad 16, 16 por 3, esto equivale a decir a 48. Estos porcentajes son muy conocidos, el 25, el 50, el 75, y así podríamos asociar algunas fracciones, como por ejemplo el 20%. El 20% sería la quinta parte de algo. Vamos a aplicar ahora a las formas gráficas. ¿Cómo se va a representar esto? Bien, y ahora vamos a trabajar en forma ya gráfica sobre una superficie, en este caso sobre este rectángulo que ha sido cuadriculado, ¿no? En partes iguales. No se puede hacer con una parte más pequeña y una parte más grande, porque recuerde que el porcentaje es una razón o es una parte que se toma de 100 partes iguales. Por ejemplo, el 1% no vamos a tomar de partes desiguales, es una fracción. La fracción indica que el denominador indica en cuántas partes iguales se ha dividido la unidad. Entonces veamos. Son partes iguales, por supuesto. Si hay algún error será por trazado, pero no porque sean las partes totalmente diferentes, ¿no? Todas en este caso son iguales. Dice que sombré el 20% lo mismo. Lo importante es saber qué cantidad de cuadrículas tengo. Bueno, por geometría sabemos que esto es un rectángulo y a su vez estos que están aquí, esta dimensión es el largo y este es el ancho, ¿no? O como en geometría, base por altura. Y podremos hallar cuántos hay en total. No los voy a contar uno a uno, basta contar en cada uno de sus dimensiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cuadrículas si tomamos como largo. 1, 2, 3, 4, 5. O 5 cuadrículas en sus dimensiones. Estamos hablando que hay un total de 40 cuadrículas aquí. Entonces lo que estamos diciendo es que vamos a sombrear el 20% de esta superficie. De las 40 cuadrículas que son, voy a tomar el 20%. Alguien ya en el ejercicio anterior les hablé del 20%. Hablamos del 25%, hablamos del 50% y del 75%. Y les dije, ¿y el 20% qué representa? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? La quinta parte. Muy bien. Entonces, la quinta parte efectivamente. Directamente yo puedo hacer lo siguiente. Entonces, en lugar de poner 40 por 20, solamente digo 40 entre 5. O para que usted lo vea mejor, 40 por la quinta parte. Ese es el 20%. ¿Y qué significaría 40 dividido para 5? ¿Y cuánto es 40 por 1 dividido para 5? La respuesta es 8. Entonces, el 20% de esta figura, que tiene un total de 40 cuadrículas, sería simplemente 8. Entonces, yo puedo sombrear 8 cuadrículas en cualquier posición. No tienen que ser exactamente las 8 cuadrículas unidas. Pueden ser dispersas, pero sí tiene que ser 8 cuadrículas. Entonces voy a graficar. Aquí hay una, me gusta poner acá la otra. Acá tengo otra, ¿no? Aquí quiero poner otra, ¿sí? Acá en el extremo quiero poner otra. Tenemos hasta el momento 5, 6, 7 y 8 cuadrículas. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso que está ahí, las cuadrículas, las superficies que están ahí marcadas, representan el 20% de las 40 cuadrículas o el 20% de la superficie de la figura. Ahora sí, vamos a hacer el proceso contrario. Ahora la superficie ya está sombreada y queremos saber qué porcentaje representa del total la región sombreada. O sea, ¿qué porcentaje representa la región sombreada? Veamos. Sabemos ya de antemano las dimensiones, ¿no? Son en total 8 cuadrículas por 5 cuadrículas. Tengo un total de 40 cuadrículas. De esas 40 cuadrículas, contemos cuántas están sombreadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces hago la razón y digo lo siguiente. De un total de 40 cuadrículas,
6 están sombreadas. Como quiero saber el porcentaje, eso va a ser multiplicado por 100. Y pues ya ustedes observan la facilidad de simplificar, dado que puedo sacar décima, décima, aún puedo seguir sacando mitad de 4,2, mitad de 6,3, todavía con parte de divisibilidad el 10 con el 2. Sabemos que son pares, tienen mitad de 2, 1 y de 10, 5. Denominador 1, entonces ahora lo que me queda es multiplicar 3 por 5, 15, y este es el porcentaje, el 15%. Las 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadrículas de un total de 40 representan el 15%. Bien, y ahora vamos a resolver situaciones cotidianas, una aplicación de los porcentajes, en el siguiente problema. Un balón cuesta $20.75 americanos. Nos hacen una pregunta: ¿cuánto pagaremos por él si nos hacen un descuento del 15%? Recordemos que es un descuento. Un descuento significa una rebaja de su precio normal, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Les pongo un ejemplo. Si algo vale, si voy a una oferta y me dicen que hay un descuento del 20%, ¿ya? No sé cuánto valen los artículos, pero en todo el almacén hay un descuento del 20%. Significa entonces que yo lo que realmente voy a pagar, si me acojo a la oferta, el 80% de lo que vale. No es que hay un 20% de rebaja. Bajo esa idea hagamos lo siguiente. Dice que un balón cuesta 21,75, pero nos hace un descuento del 15%. Es decir, que su precio normal es el 100%, ¿verdad? Como descuento significa una rebaja en el precio. ¿Cuánto me rebajan? El 15%. Por lo tanto, si yo digo 100 menos 15, la respuesta es 85%. Es decir, nosotros vamos a pagar el 85% de este valor. Y simplemente pues lo vamos a calcular. El valor es... Y vamos a calcular el 85% del mismo. Lo pusimos en fracción. Podríamos dividir, ¿verdad? Podríamos dividir y sacar esta cantidad. Y vamos a tener claro que son en centavos, entonces tendremos que siempre en la respuesta final ajustarla a centésimas, o sea, en centavos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para mí, yo creo que es mucho más conveniente multiplicar para luego dividir para 100. Entonces veamos. 21.75 es la multiplicación que voy a hacer aquí. Y eso lo voy a multiplicar por 85. Y practicamos de una vez la multiplicación en entero. 5 por 5, 25, llevo 2, 5 por 7, 35 y 2, 37, llevo 3, 5 por 1, 5 y 3 que llevamos son 8. Y 5 por 2, 10. ¿Sí? Ahora veamos con 8, 8 por 5, 40, llevo 4, 8 por 7, 56 y 4, 60, llevo 6, 8 por 1, 8 y 6, 14, 4 llevo 1, 8 por 2, 16 y una que llevamos 17. Como esto es una suma, 7, 8 y 0, 8. Aquí sumamos, sigue siendo 4, 8 y la unidad. Entonces estamos hablando de que son 2 cifras decimales, de aquí para acá 2 cifras decimales, ¿no? Entonces, ese es el valor de la multiplicación. Cuidado, ese recién es la multiplicación. Y recordemos la división entre 100. Para dividir entre 10, 100, 1000, lo que hacemos es que el punto, que voy a marcarlo en este momento con rojo, el punto que voy a marcarlo con rojo, va a recorrer hacia la izquierda del punto decimal. Tantos espacios como 0 tenga la cantidad de aquí en este caso, 100, 2 espacios. Entonces, lo que yo voy a pagar realmente, si esto recorre 2 espacios, sería 18, aquí va el punto decimal ahora, 48 y 75. Recordemos que el sistema monetario solo reconoce estas centésimas. Por lo tanto, voy a hacer un ajuste. Este símbolo para ustedes, si lo conocen, bueno, y si no, pues es un símbolo de una aproximación. Y luego tenemos que, si voy a aproximar a centésimas, hablando de decimales, décimas, centésimas, entonces voy a ver el valor de las milésimas. Si el dígito que está
en el puesto de las milésimas es 5 o es mayor que 5, el anterior a ese dígito aumenta una unidad, ¿no? Aumenta 1. Si es menor que 5, no aumenta nada. En este caso, observemos. 7 cumple con la condición de ser mayor que 5. Entonces, al reafirmar, al poner la aproximación, será 18 enteros y ya no sería 48, sino 49. Si lo aproximamos a dólares americanos, estamos hablando que usted estaría pagando $18.49. Bien, y esperando que estos ejercicios pues sirvan para su prueba de evaluación parcial, me despido de ustedes. Muchas gracias por su atención.